Capítulo 1. Palabras de familia. Unidad y diversidad como ejes de la enseñanza. En Relatos de familia en la escuela. Por Siede. Entre los temas abordados por la enseñanza de las ciencias sociales, el de la familia es quizás el más habitualmente catalogado como problemático, ideologizado, carente de sentido o reñido con las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Este trabajo pretende aportar algunas reflexiones a ese debate, pero aspira con mayor énfasis a plantear algunas propuestas, criterios de trabajo y recorridos posibles para uso de los docentes que tienen como tarea la enseñanza de este tema. Es probable que muchas de las críticas descritas hayan justificación suficiente en la forma tradicional de abordarlo y que otras provengan más bien de los intentos recientes de actualización de los enfoques clásicos. Por tal motivo, un intento de reformulación de la enseñanza sobre las familias debería partir del aula y retornar a ella. Al entrar en el aula, para detectar en qué fallamos o cuáles son nuestros supuestos, no pretendemos criticar la tarea de los maestros ni menospreciar su esfuerzo, sino clarificar el lugar desde el cual partimos. Es justo reconocer que en la didáctica de las ciencias sociales aún nos quedan muchas preguntas sin responder y huecos sin llenar, por lo que nuestro recorrido se presenta como una hipótesis. Presentamos una propuesta para un tema puntual en el debate acerca de qué y cómo debe enseñar la escuela. Un debate que necesitamos defender y garantizar que se lleve a cabo en el escenario público, con argumentos racionales y mecanismos participativos. Desde ese marco, entonces, vamos a comenzar por el análisis de algunas prácticas comunes y de las concepciones que les dan sustento, para luego formular algunos criterios didácticos que consideramos superadores y esbozar algunas propuestas concretas para cada etapa de la enseñanza sistemática. Uno. ¿Qué se enseña habitualmente acerca de las familias? Reconocemos tres líneas de trabajo usuales a las que damos nombres arbitrarios. La familia, partes y funciones. Construyamos la idea entre todos. Y este tema lo salteamos. Esta descripción de las prácticas usuales de enseñanza se nutre de las expresiones docentes, las posiciones de los maestros frente al problema, las experiencias que acerca del tema se reciben en los hogares, pero obviamente no hay aquí un recuento estadístico ni pretensión de exhaustividad. Se trata más bien de un intento de desplegar las prácticas que conocen todos los que transitan las escuelas y en las cuales creemos que cada maestro podría identificar la suya propia. 1.1. La familia. Partes y funciones. Así podríamos denominar a la enseñanza tradicional acerca de las familias, la presentación de un modelo familiar, cuyos componentes y funciones personales están claramente preestablecidos y son susceptibles de enseñanza y de aprendizaje. Se trata de un abordaje ligado a una finalidad moralizadora, característica de los tiempos en que la escuela llegaba a los poblados a continuación del ejército o en competencia con las iglesias. Se nutre de la matriz fundacional de la escuela pública, que pretendía disolver las diferencias en un crisol de razas, donde las categorías de nativo extranjero y provinciano porteño se fundieran en la única denominación de argentino. En ese proceso, la escuela no fue solo reproductora de un orden social vigente, sino coproductora de una nueva realidad cultural en la cual la tarea de sustitución de normas y valores tuvo un peso decisivo. En muchos casos, esta inculturación se hizo a contrapelo de las costumbres familiares y de la educación parental. En este tipo de abordaje se enseña cómo debe ser la familia, quiénes la integran y cuáles son sus funciones internas y externas. Desde este enfoque, la familia es una y constante,
Posee un padre y una madre, con tareas claramente diferenciadas. Las características definitorias de la familia son la correspondencia, vivir en la misma casa y el parentesco. Los lazos de parentesco se dan por consanguinidad, de padres a hijos o entre hermanos, o por contrato entre marido y esposa. Se trata de un modelo rígido y estático, que se pretende natural. Toda situación que se aparte de este modelo es considerada un desvío o una disfunción. Hacia los años 40 y 50, la literatura escolar presentaba un modelo familiar armónico, jerárquico y homogéneo. La estructura tradicional identificaba a cada miembro del grupo con algún valor predominante: el padre autoridad, la madre comprensión y los hijos respeto. Más cerca de nosotros, en los años 70, el corto periodo entre dictaduras militares fue prolífico en discursos críticos hacia la educación formal, y una de las producciones emblemáticas era el análisis demoledor de los textos escolares. La familia tipo, que se presentaba entonces como modelo, era un poco más democrática. Sus miembros se tuteaban y se mostraban retratos familiares más distendidos. Sin embargo, seguía siendo un modelo homogéneo. El padre trabajaba, la madre cocinaba y los hijos, generalmente dos, iban a la escuela. Este modelo signó la enseñanza durante los tiempos de la dictadura militar, aun cuando oficialmente se añorara volver al modelo más tradicional de las jerarquías estables. Los contenidos mínimos del nivel primario común aprobados en 1977 establecían: contenidos mínimos. La familia, composición y actividades. La casa, la familia cristiana, las fiestas religiosas. Alcances: la comunidad familiar, integrantes, relaciones entre padres e hijos, el trabajo de los miembros de la familia, las fiestas de la familia, dependencias, plantas y animales de la casa, creencias de la familia cristiana, las fiestas religiosas, el domingo, la Semana Santa, Navidad. Tal era el modelo que se quería instaurar a través de las escuelas. El retorno a la democracia supuso un sinceramiento generalizado de las costumbres. La ley de divorcio vincular y la de responsabilidad compartida de los padres, entre otras, abrían las puertas a variantes que discordaban con el modelo. Así fueron corriéndose los velos tras los cuales se hablaba con sigilo de separaciones y nuevos casamientos o de uniones de hecho. La realidad iba mostrando que no se podía considerar excepcional o anormal lo que tendía a ser mayoritario, y puso al desnudo la fuerte carga ideológica que estaba por detrás de la familia tipo. Véase Feijó en este libro. En las escuelas, el modelo de enseñanza que llamamos la familia, partes y funciones entró en franca declinación, aunque todavía hoy se encuentran defensores a ultranza de la tradición y las buenas costumbres, pese a que la realidad los haya dejado solos. También subsisten prácticas de aula que, sin embanderarse explícitamente en la ideología que sustentaba este modelo, la repiten acríticamente. 1-2. Construyamos la idea entre todos. Esta es una de las variantes actuales de la enseñanza, que surge como reacción ante el abordaje anterior. Como fruto de la crisis del modelo tradicional, algunos maestros se propusieron dar cabida a la realidad. Entienden que los mejores representantes de la realidad son los chicos. Sus propias familias dan cuenta de múltiples variantes de la estructura familiar. Consecuentemente, en algunas escuelas, la enseñanza acerca de las familias ha devenido en una suerte de cuéntame tu vida, en el cual cada alumno describe su propia familia y aporta algunas fotos. Por lo general, no hay actividades previas que den sentido al trabajo propuesto o alerten acerca de qué se espera que los alumnos aprendan. Algunos docentes plantean que luego de analizar la diversidad de familias, arriban entre todos a una definición de familia. Los términos entrecomillados
son los que creemos necesario cuestionar en profundidad. En primer lugar, la diversidad de familias que se encuentra en un aula escolar es bastante limitada y la presencia de circuitos diferenciados de educación permite suponer que se puede llegar a reducir aún más. En Argentina, la amplitud social que caracterizaba a las escuelas públicas de unas décadas atrás se ha perdido en gran parte. De todos modos, si hubiera una diversidad grande en el grupo de familias de los alumnos, generalmente entre 20 y 30 chicos, difícilmente podría ser representativa de la amplia gama de modelos posibles. Por ejemplo, los hogares unipersonales, es decir, de personas que viven solas, difícilmente estén representados en el aula. En escuelas de zonas rurales o suburbanas puede haber un porcentaje mayor de familias extensas y en escuelas de zonas urbanas mayor cantidad de familias nucleares, etc. La diversidad pretendida es entonces engañosa y sería conveniente acortar el término. Hay multiplicidad de casos, y eso es bueno, pero no la variedad suficiente como veremos más adelante. En segundo lugar, cuando se habla de una definición de familia, se alude generalmente a una o dos frases que enuncian las notas distintivas de lo que es una familia. Definiciones tales como la familia es el grupo en el que todos nos queremos y nos ayudamos, la familia es la célula básica, la semilla de la sociedad, la familia es el grupo en el que los más grandes cuidan y educan a los más chicos, etc., son evidentemente planteos de corto alcance. A veces los maestros se contentan con llegar hasta aquí, aunque saben que es muy poco lo que estas frases aportan al conocimiento de la realidad social. La pregunta aún no resuelta es si sería posible enseñar algo más pertinente, más útil y menos alejado de los aportes disciplinares sobre el tema. 1.3. Este tema lo salteamos. Este no es un enfoque en sentido estricto, sino una renuncia expresa a la resolución del problema. No obstante, encuentra numerosos adeptos entre docentes que no abordan la enseñanza acerca de las familias y directivos que están dispuestos a dejar pasar el desliz o incluso a promoverlo. Que la escuela tome decisiones curriculares y que evalúe con criterios propios la adecuación de los lineamientos generales a su contexto no puede ser objeto de crítica en tiempos en que se pretende dar mayor autonomía al trabajo de los docentes. Sí es, en cambio, criticable que se deje de lado un tema solo porque molesta o porque es difícil de enseñar. Muchos docentes plantean, entre mis alumnos hay muchos hijos de padres separados. Yo con ese tema no me meto. ¿Qué vas a enseñar de la familia si ahora lo que hay es un lío bárbaro? La familia ya no existe, etc. Con frecuencia estos planteos remiten a una demanda muy presente en las escuelas. No podemos educar a los chicos si la sociedad está cada día peor. En el fondo, se trata de una variante de la primera posición. Se sostiene un único modelo de familia y se acusa a la sociedad de haberlo abandonado. Un razonamiento de este tipo merece un análisis sesudo, pero al menos debemos considerar que manifiesta la ausencia de plasticidad con que se miran los cambios sociales desde la escuela. Véase Serunnikov en este libro. En otros casos, los docentes viven con tensión las contradicciones entre el modelo que deberían enseñar y su propia realidad, que no concuerda con los cánones. La respuesta frecuentemente es el silencio. Asumen su propia estructura familiar o la de sus alumnos como una carencia y suponen que dejar de lado el tema es un acto piadoso. Desde nuestra óptica, actitudes de este tipo son, por un lado, el éxito de la discriminación emprendida desde, por ejemplo, los contenidos mínimos de 1977 y, por otro, constituyen la continuidad de esa tarea discriminatoria en tanto niegan a los alumnos una posibilidad de conocimiento. En Argentina, los diseños curriculares han insistido en ubicar la enseñanza acerca de las familias en el nivel inicial y en los primeros años de la educación básica. Los contenidos básicos comunes han extendido su presencia a todos los niveles de la educación general básica,
por lo que saltear el tema no resuelve el problema. En todo caso, plantea la necesidad de discutirlo a fondo. 2. ¿Qué dificultades presenta la enseñanza actual acerca de las familias? Los modelos que describimos no agotan todas las posibilidades, pero son representativos de buena parte de las prácticas escolares. Si están allí y mantienen su vigencia no es solo por costumbre, sino porque dan cuenta de suposiciones fuertes, creencias arraigadas y sostenidas, concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje, de modos de entender las relaciones entre la escuela y la sociedad. En este apartado, entonces, analizamos algunos supuestos que subyacen en las prácticas descritas anteriormente y las dificultades que tales supuestos generan. 2.1. Lo cercano y lo lejano. Desde tradiciones de larga y corta data, Camichane 1995, se ha extendido la creencia de que la enseñanza de las ciencias sociales debe partir del ambiente cercano, el medio vivido por los niños y conocido por experiencia directa, y avanzar hacia medios lejanos, percibidos o concebidos, a los cuales se accede por documentos y en algunos casos también por experiencia directa. El esquema más difundido en los últimos años es el que propone Noun 1977, que ha inspirado buena parte de las reformas curriculares de la década del 80. Actualmente se pueden plantear varias objeciones a tal enfoque. En primer lugar, si una experiencia es directa, ninguna lectura lo es. Según los aportes de Piaget y su escuela, desde los niveles más elementales del desarrollo, el conocimiento no es jamás copia pasiva de la realidad externa, pálido reflejo de la transmisión social, sino creación continua, asimilación transformadora. Ferreiro y García, 1974, página 12. Es decir, que el conocimiento es siempre una acción de reconstrucción, en la cual interactúan los conocimientos anteriores del sujeto con lo que para él es observable en la situación abordada. En ese sentido, lo que cada alumno puede observar en una salida de campo no es solo lo que se ve, sino lo que se puede inteligir o entender. Por eso, el solo contacto directo con la realidad no constituye aprendizaje, o al menos no garantiza que se aprenda aquello que el maestro pretende enseñar. En consecuencia, esta expresión ambigua ha permitido la permanencia renovada de planteos empiristas de la enseñanza ya claramente superados que promueven el contacto directo con el medio sin prever estrategias didácticas para analizar las relaciones, los procesos, los actores y otros aspectos de cada ámbito visitado. Por nuestra parte, defendemos enfáticamente la validez de las salidas de campo, pero como una estrategia de enseñanza que debe ser preparada por el docente y orientada didácticamente sin esperar la instancia mágica del contacto directo. En segundo lugar, la tesis de que esta gradación de los ambientes de menor a mayor extensión favorece los aprendizajes es de dudoso sustento, ya que solo se comprenderá cabalmente cada uno de los niveles en la medida en que se construyan y establezcan relaciones entre ellos, de similitudes y diferencias, de inclusión e interdependencias, etc. Por tanto, es preferible ahondar en propuestas que favorezcan el análisis de estas relaciones desde el comienzo de la escolaridad. En tercer lugar, hay una característica del conocimiento social que este enfoque parece desconocer: la implicancia del sujeto en el objeto de conocimiento. El abordaje de las ciencias sociales presenta la dificultad de que el sujeto de alguna manera forma parte del objeto que quiere conocer y se ve afectado por ello. Los niños no se enfrentan a un objeto que permanece indiferente, sino que opera como si ellos fueran sus objetos de disciplinamiento. Nos encontramos ante una situación bien peculiar.
Los sujetos realizan una actividad cognoscitiva sobre un objeto que los constituye como objetos de moldeamiento social. Podría pensarse que los sujetos toman conciencia de un sistema que es actuado o vivido cotidianamente por su intervención. Castorina, 1989, página 52. Esta dificultad se agudiza si pretendemos partir del medio vivido. Nada más, nada hay más difícil de comprender que la propia familia, y este aprendizaje lleva toda la vida. Entonces, ¿por qué proponerlo como objeto de enseñanza al comienzo de la escolaridad? En cuarto lugar, la diferenciación entre cercanos conocidos y lejanos desconocidos puede haber sido pertinente para niños de algunas décadas atrás, pero no lo es en la actualidad. Desde que apareció la televisión, su presencia en los hogares urbanos ha crecido hasta abarcar casi a la totalidad. En consecuencia, el medio se ha mediatizado. Los niños conocen la existencia de diferentes realidades antes de que la escuela se las presente. Han visto, por ejemplo, leones en la selva, calles neoyorquinas y atuendos orientales. Como contrapartida, es probable que conozcan mucho menos su barrio. En las grandes ciudades, el supermercado ha reemplazado al almacén, el shopping desplazó a la tienda cercana y el teléfono y el fax disminuyen la necesidad de salir a la calle para situaciones variadas. Los sectores medios viven puertas adentro de sus departamentos y los chicos ya no juegan tanto en la vereda. En este contexto, mal puede decirse que el barrio o las cuadras cercanas son el medio conocido, desde el cual partimos a conocer nuevos horizontes. Por el contrario, si algo justifica el estudio del ambiente cercano es su significativo extrañamiento para muchos de los alumnos. Una última objeción es de índole valorativa. Podemos sospechar que el enfoque de enseñanza que avanza por círculos concéntricos desde lo cercano a lo lejano es una fuente importante de prejuicios en la construcción de la identidad. Si se empieza por conocer la propia comunidad, ésta se transforma en patrón de comparación cuando se arriba al estudio de otras comunidades. Así, con la mejor de las voluntades, el docente llega a afirmar son normales porque son como nosotros, o tenemos que aceptarlos aunque ellos sean diferentes, desconociendo que la diferencia no está en uno u otro polo, sino en la comparación entre ambos. Se podrá objetar que las raíces de la discriminación son más complejas y que es natural comparar otras comunidades con la propia. Concedido, pero no es conveniente que la escuela enfatice la discriminación comparativa en la enseñanza sistemática o avale sus conclusiones. En todo caso, que la diversidad se presente primero para luego entender nuestra cultura como una entre otras posibles. Véase Ratier en este libro. ¿Qué sucede si utilizamos los círculos concéntricos, pero damos un énfasis distinto? Si centramos nuestra atención esta vez en las estructuras sociales y la participación en grupos cada vez más amplios, los educadores que utilizan este método suelen empezar con la familia, pero incluyendo familias de diversas partes del mundo, así como de la comunidad propia. Las diferencias en la vestimenta y la vivienda se presentan como ejemplos de la capacidad de los seres humanos para hallar una manera inteligente de vivir en diversos climas y medios ambientes. La misma dimensión mundial se utiliza para tratar de grupos sociales más amplios. Los niños aprenden a considerar a su familia como una de las múltiples familias y a su nación como uno de los numerosos países respetables que forman la comunidad de las naciones. UNESCO 1986, página 37, destacado en el original. En síntesis, el enfoque de los círculos concéntricos de menor a mayor es una creencia riesgosa en la enseñanza de las ciencias sociales, porque desdeña las relaciones y articulaciones entre niveles, agudiza dificultades propias del conocimiento social, desconoce cambios en la vida cotidiana de los niños en las últimas décadas
y puede promover prejuicios y actitudes discriminatorias. Tanto el enfoque de la familia partes y funciones como construyamos la idea entre todos se nutren de este supuesto por el cual conviene partir de la familia de los alumnos. La diferencia radica en que, en el primer caso, dado un modelo general a través del libro de texto o la palabra del maestro, cada situación personal se compara explícita o implícitamente con dicho modelo. En el segundo caso, luego de poner sobre la mesa las características de cada familia particular, se arriba a una conclusión que se supone generalizable. En ambos casos, abordar la familia de los alumnos suscita algunas trampas. En el primer caso, cuando los alumnos comparan sus propias familias con el modelo y no concuerdan, asumen que el problema es propio y, más allá de las resonancias afectivas que esto implica, no alcanzan a cuestionar la validez del modelo. En el segundo caso, la construcción de una mirada del mundo a partir de los datos disponibles en un grupo pequeño es, básicamente, un procedimiento inválido para el conocimiento social, y más allá de las actitudes discriminatorias que despierta, no sirve para entender la realidad social. El supuesto que debemos erradicar es creer que, en la enseñanza acerca de las familias, el objeto de estudio son las familias de los alumnos. 2.2. Hechos y conceptos. En los últimos tiempos se ha extendido el uso de una clasificación de contenidos escolares: los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estas denominaciones presentan algunos inconvenientes. Por ejemplo, la expresión contenidos conceptuales, César Cole y otros, 1994, es menos explícita que su formulación anterior, hechos, conceptos y principios, César Cole, 1987, y ubica en una misma categoría contenidos que requieren cierta diferenciación. En forma genérica, al hablar de conceptos nos referimos a todo término o expresión verbal al cual pueda atribuírsele un significado. Son conceptos de uso vulgar: mesa, silla, etc. Los conceptos científicos se diferencian de los usados cotidianamente porque deben ser definidos, explicados o justificados. Así, cada disciplina va conformando una red de conceptos básicos que sirve como vocabulario para la comunicación de los conocimientos construidos en ese marco disciplinar. Atribuimos a la matemática los conceptos adición, sustracción o polinomio, y a la biología conceptos como digestión o reproducción. En muchos casos se trata también de palabras usadas en el lenguaje coloquial, pero en las ciencias deben adquirir un significado más unívoco y preciso. Así, moneda no significa exactamente lo mismo en el diálogo vulgar que en la teoría económica. Fuerza tiene un sentido preciso para la física y explicación presenta connotaciones específicas, por ejemplo, para la historia. Cada campo disciplinar establece formas particulares de justificación de sus conceptos. En este apartado analizaremos qué sucede con los hechos y los conceptos en la enseñanza actual acerca de las familias. En el aula pueden coexistir frases como estas. 1. Las familias actuales tienen menos integrantes. 2. Ahora las familias son más democráticas que antes. 3. La familia es la célula básica de la sociedad. 4. Los padres se ocupan de los hijos y les dan alimento, educación y protección. 5. Los niños deben respetar a los mayores y a los demás integrantes de su familia. Se trata de expresiones de índole diferente. La primera frase plantea un dato cuantitativo y mensurable, aunque en forma muy genérica. La segunda expresa un juicio de valor que como tal puede ser discutido. La tercera sintetiza una posición acerca de la relación entre familia y sociedad, originada en un marco teórico particular. La cuarta frase es ambigua. Puede ser una descripción de la realidad o establecer un modelo acerca de las responsabilidades parentales.
La quinta expresa una obligación sin sustento a la vista. Todas ellas presentan dificultades particulares en la enseñanza. La primera dificultad es compartida por todas las frases y radica en que nunca se explicita qué tipo de afirmación está realizando el docente. Se trata de un problema que compromete la legitimidad de la enseñanza, particularmente en el tema de la familia, pues la ambivalencia puede alterar notablemente el mensaje. Tomemos como ejemplo la cuarta frase. Los padres se ocupan de los hijos y les dan alimento, educación y protección. Podríamos encontrarla en numerosos textos escolares y en millares de exposiciones orales, y sin embargo su significado es ambiguo. Podríamos encontrarla en las dos líneas de enseñanza que caracterizamos sobre las familias, pero con sentidos diferentes. Para construyamos la idea entre todos puede indicar una descripción supuestamente neutra de la realidad. Los padres se ocupan de sus hijos. Si ese fuera el caso, es claramente falsa como generalización, ya que numerosos padres y por razones bien variadas no se ocupan de sus hijos. Es parte de la falsedad a la que se llega por vía de generalizar la experiencia vital de los alumnos. En la familia Partes y Funciones puede describir la función de los padres en un modelo de familia, pero en este caso deja de ser neutra y aséptica, pues su significado último es: el único modelo posible de familia es aquel en el cual los padres se ocupan de cuidar a sus hijos. Este modelo no aceptaría, por ejemplo, la organización familiar de los Kibbutzim de Israel o la de familias extensas en que otros familiares pueden responsabilizarse de estas tareas, etc. Para entender esta ambigüedad en la enseñanza necesitamos analizar brevemente qué sucede con los hechos y conceptos en la producción de conocimientos acerca de la realidad social. En las ciencias sociales hay conceptos de variado origen y diferente envergadura, cuya caracterización es fundamental para la enseñanza. La tradición empirista sostiene que el único conocimiento válido es el que proviene de la experiencia. Por lo tanto, las ciencias sociales solo pueden utilizar conceptos derivados de la observación. Se describen hechos frecuentes a partir de la relación entre variables. Por este camino se arriba a generalizaciones empíricas. Por ejemplo, cuando decimos que las familias actuales tienen menos miembros, luego de analizar datos censales y compararlos con los de censos anteriores. Desde esta vertiente, las explicaciones también se justifican como relaciones entre variables. Por ejemplo, una investigación cuantitativa puede concluir que a menor cantidad de miembros de una familia hay mayor cantidad de relaciones entre un miembro y cada uno de los miembros restantes. Las corrientes actuales de las ciencias sociales utilizan la investigación cuantitativa, aunque generalmente sin el margen estrecho fijado por el empirismo, por lo cual incluyen también otras formas de explicación de las relaciones sociales. Véase Feijo en este libro. Otro tipo de conceptos es el denominado constructo. Se trata de conceptos elaborados por los cientistas sociales en el marco de una teoría particular, para dar cuenta de cierto fenómeno, explicar un problema o integrar un cuerpo teórico. En consecuencia, un constructo posee una definición que se entiende solo en cierto contexto y puede variar su significado cuando es usado por diferentes autores o corrientes. Puede variar con el tiempo, puede ser descartado por inadecuado, confuso, equívoco o porque puede ser reemplazado por otro. Por ejemplo, la noción de desarrollo que se usaba en los años 50 fue bastante criticada posteriormente y modificada por quienes la utilizan actualmente. En los últimos años, la expresión tercer mundo tiende a desaparecer de la bibliografía social. Economía de mercado no significa lo mismo ahora que en el siglo pasado, aunque hay rasgos que permanecen. La palabra educar
o educación es interpretada de modos distintos por diferentes pedagogos en la actualidad y en la historia. Con el tiempo, algunos constructos cobran autonomía y se pierden los rastros de quien los formuló por primera vez. Todos pensamos en Piaget cuando escuchamos hablar de epistemología genética, estadio sensoriomotor o abstracción reflexionante, pero no sabemos a quién atribuir expresiones como diversidad o conflicto, cuyas raíces son de larga data. ¿Qué implicancias tiene esto en la enseñanza acerca de la familia? En el modelo tradicional de familia, partes y funciones, se desdeñan por completo los datos de la realidad y se prescinde de toda generalización empírica. Una familia tiene padre, madre e hijos, se dice, sin considerar todos los casos en que esto no sucede así. Para este enfoque, la familia es como debe ser o no es una familia, así que poco importa cuantificar lo que sucede en las familias reales. Con respecto a los constructos, el primer gran inconveniente es que se utilizan sin ninguna referencia al marco conceptual desde el cual se abordan. Una frase como la familia es la célula básica de la sociedad, que es de origen funcionalista y tiene cierto sentido en ese marco teórico, se repite sin sustento en libros y clases expositivas. La familia como célula es un constructo ligado a la imagen organicista, que compara las relaciones sociales con un órgano viviente. con un órgano viviente. Así se habla del cuerpo social para referirse al conjunto, el sentir nacional como si hubiera un único sentimiento, etc. En este contexto, las relaciones sociales son naturales como todo cuerpo y no es equivocado concluir que a algunas células les tocará ser cerebro y a otras solo uñas. La desigualdad es natural, más aún si algunas familias degeneran hacia modelos diferentes, podríamos considerarlas un cáncer que debemos frenar antes que se difunda, y así sucesivamente. Hay otro aspecto que la enseñanza de la familia, partes y funciones desdeña desde el inicio. La caracterización de las familias se extiende de maneras muy diferentes desde diversas disciplinas y desde distintos enfoques de cada ciencia. El derecho puede afirmar que en las familias argentinas las relaciones se establecen por consanguinidad, por contrato o por adopción. Especialistas atentos a los cambios de las familias pueden discutir cómo dar reconocimiento jurídico a las familias de hecho, qué tipo de vínculos se establece entre el nuevo cónyuge y los hijos del matrimonio anterior, etc. Sin embargo, un niño puede considerar que la persona que lo cuida desde que nació, la chica, la señora, etc., es más legítimamente integrante de su familia que el padre que lo abandonó a los pocos meses, y esto no es usualmente reconocido por el derecho. Desde la psicología, en cambio, no sería extraño considerar miembros de la familia a todas aquellas personas que un individuo considera como tales. En la escuela frecuentemente se abordan este y otros temas desde disciplinas diversas, sin explicitar las diferencias de enfoque que esto implica. ¿Qué proponemos hacer? Entendemos que el primer paso es desarticular la tendencia a modelizar que es propia de las prácticas educativas tradicionales y que deforma notablemente cualquier objeto de enseñanza. El objetivo no debe ser instaurar y justificar un modelo de familia en las mentes infantiles, sino acercarlos a la comprensión de la realidad social de las familias condicionada por múltiples factores, entre los que también está la diversidad de modelos o patrones culturales. En este camino podemos reconocer que los constructos son conceptos construidos para explicar la realidad, que tienen una justificación particular y pueden ser revisados, corregidos, ampliados, descartados, etc. Mientras tanto, el abordaje construyamos la idea entre todos suele arribar a generalizaciones sin ningún tipo de sustento,
ya que considera solo las familias de los chicos y la muestra analizada es muy pequeña. En las familias actuales, las mamás y los papás trabajan por igual. Se afirma en escuelas de cierto segmento social o ahora todos los chicos estudian y tantas otras afirmaciones arriesgadas. Por nuestra parte, creemos que existe una buena cantidad de material estadístico que se puede analizar en el aula, sobre todo en grados superiores, y permitir la enseñanza de generalizaciones empíricas de buen sustento. Finalmente, entendemos que tanto las generalizaciones empíricas como los constructos aportan conocimientos susceptibles de ser enseñados y aprendidos, pero quizás requieran estrategias diferentes de enseñanza y un análisis cuidadoso que determine cuándo estamos recurriendo a unos y a otras. En todos casos, en todos los casos aparece la necesidad de revisar los conocimientos que la escuela enseña acerca de las familias, pues se ve una juxtaposición de tradiciones dispares que siguen pasando de una a otra generación de maestros. En el punto siguiente abordaremos algunos aspectos de esos conocimientos. 2.3. Conocimientos previos y verdades relativas. En los últimos años, la expresión conocimientos previos ha cobrado una importancia y un renombre antes desconocidos. Buena parte de las reflexiones didácticas y de los talleres para docentes dedican un tiempo considerable al problema de cómo incluirlos en la enseñanza de cada área escolar. En torno a la familia, el enfoque tradicional no se preocupaba por ellos, aunque siempre tenemos conocimientos anteriores como punto de partida del aprendizaje que deben ser referentes permanentes de la enseñanza. Las ideas que los niños tienen sobre el mundo social constituyen el punto de partida para el aprendizaje de los contenidos escolares del área de estudios sociales. Y esto no depende de una decisión o de la voluntad de los adultos, sino que responde a la naturaleza del proceso de construcción del conocimiento. Eisenberg, 1994, páginas 149 y 150. Algunas propuestas renovadoras, en cambio, se regodean en los conocimientos previos y prácticamente reducen a ellos toda la enseñanza. Este es seguramente el defecto más grave del enfoque que llamamos construyamos la idea entre todos. Sigamos la reflexión de Eisenberg. No hay una construcción espontánea de los contenidos curriculares del área social. Si queremos que los chicos aprendan, tenemos que presentar información nueva. El problema reside en lograr un abordaje significativo de esta información. Esta es la clave para la articulación entre las nociones infantiles y los nuevos contenidos. Offset, página 150. Desconocidos o sobrevalorados, los conocimientos previos son una puerta abierta en la didáctica actual y un campo de investigación que, que seguramente seguirá siendo fértil en los próximos años. Mientras tanto, el sentido final depende de cómo se encare la tarea. En la enseñanza acerca de las familias, el abordaje de las diferencias a la manera de construyamos la idea entre todos no conduce a ninguna parte. Los niños no modifican sus conocimientos previos ni se construye conocimiento alguno. Por otra parte, es posible pensar un ayornamiento del enfoque tradicional, partiendo de actividades de indagación de los conocimientos previos para luego arribar al mismo modelo unificador y prepotente acerca de la familia. De todas maneras, la imposición de ese modelo supondría en algún momento una ruptura abrupta de los procesos de construcción autónomos a partir de los conocimientos previos. Desde la psicología, todavía no contamos con estudios definitivos acerca de la construcción de la noción de familia. Una investigación de Asunción López Carretero, 1980, por medio de entrevistas clínicas, establece diferentes momentos en la construcción de la noción de familia. Según la investigadora, en el quinto nivel, las relaciones de parentesco simétricas y asimétricas se combinan correctamente.
Para confirmarlo, cita el siguiente ejemplo. Si yo he nacido de mi madre y él no, no es mi hermano. Por ejemplo, mi abuela sí porque es la madre de mi padre y está relacionada conmigo. Sí, sí entra, pero una persona de fuera no. Opposite. Por nuestra parte, entendemos que hay una falla de base en la investigación reseñada, ya que no establece un marco conceptual acerca de la familia y no da cuenta de la diversidad de situaciones y enfoques al respecto. Muestra de ello es el ejemplo considerado correcto. En muchas familias encontramos hermanos de pleno derecho que son hijos de un mismo padre aunque no de la misma madre. También hay lazos legales en caso de adopción, cuando no hay consanguinidad. Desde miradas psicológicas y antropológicas, encontramos muchas situaciones en las cuales una persona de fuera, como el nuevo marido de la madre o la nueva mujer del padre, se integran plenamente a la familia y avanzan en diferentes instancias de legitimidad interna y externa. Estos ejemplos solo consideramos situaciones habituales de sociedades occidentalizadas y urbanas, pues en otras sociedades cabrían ejemplos aún más disímiles del modelo. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta acerca de qué es exactamente la familia? La honestidad intelectual nos lleva a reconocer que no existe consenso social acerca de este tema. En 1992, la organización Roper hizo una encuesta entre los ciudadanos de Estados Unidos acerca de qué constituye una familia. El 75% dijo que dos hombres gays comprometidos el uno con el otro y viviendo juntos no eran una familia. El 37% contestó que un hombre y una mujer no casados que cohabitan durante largo tiempo no eran una familia. El 10% dijo que un matrimonio sin hijos no era una familia. El 5% respondió que una pareja casada que viviera con hijos de anteriores matrimonios no era una familia. Jo Boyden, 1993, página 56. La variedad de respuestas podría atribuirse al desconocimiento de la población acerca del tema, pero probablemente ocurriría algo semejante si encuestáramos cientistas sociales. No existe una definición unívoca acerca de qué es una familia, quiénes la componen y qué tipos de lazos vinculan a sus miembros. Véase Feijó y Ratier en este libro. En consecuencia, la enseñanza al modo de la familia, partes y funciones mantiene un supuesto saber universal que hoy es claramente cuestionable. Las miradas sobre la familia son siempre provisorias y relativas, como todo conocimiento científico en general y de las ciencias sociales en particular. La imposición de un modelo interpretativo desde la escuela es ilegítimo cuando no se presenta como lo que es, una mirada entre otras posibles. Entonces, ¿qué se puede decir acerca de las familias? Y aún más, ¿es posible enseñar algo acerca de ellas? La conclusión a la que parece arribar el enfoque "construyamos la idea entre todos" es que nada se puede enseñar más allá de los conocimientos previos. La respuesta de la familia, partes y funciones es que hay una única verdad y es la que el maestro posee y distribuye. Por nuestra parte, entendemos que ambas respuestas se nutren de supuestos cerrados sobre el conocimiento del mundo social y la función social de la escuela. Es en ellos entonces que encontraremos algunas respuestas concretas al problema. La riqueza y la complejidad del desafío es que nos movemos en un terreno donde la incertidumbre es mayor que las certezas. Se trata de partir de la diversidad para llegar nuevamente a ella. La diversidad es legítima. A la vez, la unidad es un referente del camino, ya que los patrones comunes nos permiten entender y validar la diversidad que mostramos. Se trata en definitiva de un nuevo marco de comprensión del conocimiento científico que debemos enseñar en la escuela.
Que la ciencia no se mueve para buscar certezas, sino para reducir incertidumbres, es un tópico de fuerte impacto en la cultura y en la educación. No se espera que la ciencia nos dé certezas, sino que nos ayude a enfrentar racionalmente las incertidumbres. Cullen, 1997, página 81. Si la escuela no ayuda a construir conocimientos válidos para reducir la incertidumbre, deja lugar a los prejuicios, que son las certezas fundadas en el desconocimiento y transmitidas por costumbre. Esto ocurre porque la sociedad alude a la familia en gestos y palabras que tienen un peso considerable en la construcción de las nociones por parte de los niños. La ausencia total de evolución en las preguntas relativas a la organización y funciones del grupo familiar no son el resultado de una interpretación por parte del niño de las relaciones interindividuales que se producen en el grupo, sino de una constatación de estos hechos o, lo que es lo mismo, de un sometimiento de la razón a los imperativos del medio. De esta forma, las presiones ejercidas por la familia a través de las respuestas que dan al niño vienen en forma de actitudes, de acciones concretas, de transmisiones verbales, conforman su concepción social. López Carretero, Obsid, página 103. En este sentido, los docentes deben tener en cuenta que las concepciones que los alumnos traen a la escuela acerca de la familia, sus conocimientos previos, suelen contener una considerable maraña de prejuicios. Los discursos valorativos de circulación social a veces parecen tener más peso que la propia experiencia familiar y la interacción con otras familias. En consecuencia, el desafío de la enseñanza es transitar desde el prejuicio a la construcción de juicios autónomos y tolerantes con la diversidad. No arribaremos nunca a verdades acabadas o definitivas, sino a la dinámica de un conocimiento que sigue de cerca las transformaciones de la sociedad en el ámbito privado. Ahora bien, el camino enunciado está repleto de dificultades. No es nada sencillo disolver los prejuicios. La presunción de que simplemente mostrar la realidad y valorar explícitamente la tolerancia derrumban por sí solos los preconceptos es falsa. Todo hace suponer que en el caso del conocimiento social e histórico, la resistencia al cambio será mucho mayor debido a la influencia de los valores. Los humanos manejamos la información de tal manera que no solo somos reacios a cambiar nuestras ideas y actitudes sobre los fenómenos sociales, sino que incluso solemos deformar la información con tal de mantener nuestras posiciones. Mario Carretero, 1995, página 23. Si ataca los prejuicios y denuncia la intolerancia, la escuela no solo se propone contraargumentar los conocimientos previos, sino patrones culturales de fuertes raíces en los discursos sociales. Poco a poco vamos llegando al nudo del problema. ¿Qué sentido puede tener la enseñanza acerca de una realidad social diversa y cambiante como la organización familiar? ¿Qué significado tiene la diversidad en este contexto? ¿En qué medida abordar la diversidad es disruptivo con las tradiciones pedagógicas dominantes? 3. ¿Por qué la unidad y la diversidad son ejes fundamentales para la elaboración de propuestas didácticas? El final del siglo presenta un panorama muy diferente de aquel que imaginaban los que iniciaron la centuria. Los cambios en las sociedades, los avances tecnológicos y la crisis de los discursos siguieron derroteros en muchos casos inesperados. En el siglo XX vio nacer y morir al muro de Berlín, incrementó los recursos para la comunicación y el transporte, asistió a horrores inimaginables y gestó soluciones hasta poco antes impensadas.
Mientras tanto, los discursos acerca de la realidad social transitaron de la omnipotencia a la pregunta y de la certeza a la duda. Cada segmento de las antiguas conquistas de las ciencias sociales hoy es reconsiderado y cuestionado. En este contexto, la organización familiar atravesó instancias diferentes en cada región del planeta y fue objeto de políticas dispares según las certezas acuñadas en cada bando. A las puertas del siglo XXI hay dos señales que no se pueden desconocer. La familia pervive como núcleo primario aún en los lugares en que se intentó desplazarla o sustituirla. Las estructuras familiares se han diversificado aún en los lugares en que se buscó preservar las variantes tradicionales. En el marco de estos procesos podemos comprender la enseñanza actual acerca de las familias y buscar caminos alternativos que nos permitan superarla. 3.1. Las familias y los contextos culturales. Las escuelas han sido uno de los puntales de las políticas culturales a favor y en contra de la organización familiar. Dominada por intereses ideológicos, la enseñanza acerca de la familia se redujo en general a traducir esas políticas en versiones que naturalizan el estado de situación al que se pretende arribar. En América Latina, la opción deliberada fue rescatar la naturaleza indeclinable del triángulo básico entre padre, madre, hijos. Véase Ratier en este libro, desdeñando el análisis crítico de las múltiples experiencias presentes. El sesgo ideológico que rodea el concepto de la familia hace que en su estudio predomine más la percepción esquemática de una unidad natural que la de una unidad de organización social condicionada social, histórica, económica y políticamente, en la cual se procesan diversas experiencias marcadas por peculiaridades culturales, étnicas, políticas, sociales y por variables inherentes a los espacios sociales que la circundan, como la estructura de las sociedades y los estados. Cepal Obsid, páginas 125 y 126. Abordar la enseñanza de esa organización social condicionada implica poner sobre la mesa la realidad social, en desmedro de los modelos prefijados. En definitiva, se trata de comprender a cada familia como grupo primario contextuado, inmerso en variables culturales que lo moldean y le dan sentido, y a las cuales a su vez las familias recrean y resignifican. De algún modo, el estudio escolar acerca de las familias debería avanzar en un sentido semejante al de las ciencias biológicas. Años atrás, para estudiar los peces, abríamos uno por el medio y observábamos sus partes inertes. Con posterioridad se difundió la costumbre de tener peceras en las aulas o en los laboratorios y centrar la enseñanza en el análisis de las conductas del pez en su hábitat, lo cual resulta más interesante y valioso. Abordar la diversidad supone entonces pasar de un análisis anatómico de la familia a un estudio etológico de las diferentes organizaciones familiares. En este punto, la enseñanza acerca de las familias pone en juego otro tema que es más vasto y complejo y que aparece como un problema recurrente y preponderante en el debate pedagógico de fin de siglo: la relación entre escuela y diversidad cultural. Palabras como multiculturalismo, interculturalismo y pluriculturalismo son objeto de disputa en la definición de políticas curriculares y estrategias didácticas. Multiculturalismo está quedando como el reconocimiento de que en un mismo territorio existen diferentes culturas. Interculturalismo es una forma de intervención ante esa realidad que tiende a poner el énfasis en la relación entre culturas. Pluriculturalismo es otra forma de intervención que tiende a poner el énfasis en el mantenimiento de la identidad de cada cultura. Flecha 1994.
En estos términos, la enseñanza de las familias desde la diversidad debería adoptar un enfoque pluricultural, con una finalidad intercultural. Es decir, proponemos abordar la enseñanza poniendo el énfasis en las especificidades culturales y en el derecho a que sean respetadas en cada uno de los contextos analizados, para posibilitar una relación tolerante y solidaria entre los diferentes grupos culturales. Cabe considerar que la diversidad ha sido enarbolada desde ópticas disímiles y con objetivos dispares, por lo que se hace necesario aclarar cuál es concretamente la diversidad de la cual hablamos. 3.2. Los límites de la diversidad. Abordar la enseñanza desde el análisis y el respeto a la diversidad no supone ni puede permitir la convalidación de la desigualdad, ya que este es quizás uno de los dilemas cruciales de la educación de fin del siglo. Tras un discurso común de respeto a las diferencias, los sectores más conservadores desarrollan solapadas acciones de preservación de sus privilegios y de cercenamiento de posibilidades de diversa índole. Es necesario garantizar que el derecho a la igualdad jurídica, económica y educativa presida y oriente la lucha por el respeto a la diversidad.